La notificación del ingreso de la nómina sonó, arrancándome de la caótica maraña de cifras e informes de fin de mes. Miré la pantalla del teléfono. La cifra de 3.500 euros brillaba en el aviso de saldo. Una cantidad que, hace 5 años, cuando apenas daba mis primeros pasos en esta profesión, ni en mis sueños más audaces me habría atrevido a imaginar. Soy Carmen, 30 años, directora creativa en una prestigiosa agencia de comunicación de Madrid. Desde fuera, todos me admiran con envidia. Dicen que tengo una vida de ensueño, una mujer moderna, con una carrera en pleno ascenso, un marido y una familia estable, pero solo quien duerme en la cama sabe si las sábanas pinchan. Esa supuesta estabilidad era, en realidad, tan frágil como una burbuja de jabón. Javier, mi marido, es un oficinista corriente con un sueldo que apenas llega a 1/3 del mío. Nunca lo consideré un problema. Para mí, el matrimonio es un acto de compensación. Si uno es bueno ganando dinero, el otro se encarga del hogar, siempre que haya armonía entre los dos. Sin embargo, la tormenta comenzó a gestarse el día que Javier me habló con timidez sobre la idea de traer a su madre del pueblo. Me tomó de la mano y dijo con voz ahogada: «Carmen, mi vida, mi madre está sola en el pueblo. Acaba de sufrir un leve ictus y tiene paralizado el lado izquierdo del cuerpo. Soy su único hijo. No traerla para cuidarla sería un acto de ingratitud, y si le pasara algo estando sola, me arrepentiría toda la vida». Al ver sus ojos enrojecidos, mi corazón se encogió. Soy una persona sentimental por naturaleza, y habiendo perdido a mi madre a temprana edad, valoro enormemente el amor maternal. A pesar de mi agenda de trabajo increíblemente ocupada, asentí. Este piso de 3 habitaciones lo compré con mis ahorros antes de casarnos. Acoger a mi suegra no supondría un problema de espacio, solo sería cuestión de un plato más, unos cubiertos más, una persona más a quien cuidar. No podía imaginar que aquel asentimiento sería como abrirle la puerta de mi casa a un lobo. Dolores. Mi suegra llegó a Madrid con un aspecto lastimoso, un brazo colgando inerte, arrastrando una pierna y una mueca constante de dolor en la boca. Compadecida, contraté a una asistenta por horas para la limpieza. De su comida y medicación, me encargaba yo personalmente cada noche, pero Dolores resultó ser más difícil de lo que pensaba. Se quejaba de que la sopa estaba sosa, el arroz seco, me reprochaba volver tarde del trabajo y descuidar la casa. Algunas noches, justo cuando lograba acostarme agotada tras un día interminable, golpeaba la puerta de mi habitación exigiéndome que la llevara al baño, a pesar de que le había comprado una silla inodoro y la había colocado justo al lado de su cama. Javier siempre decía lo mismo: «Es mayor y está enferma. Carmen, ten un poco de paciencia con ella». Esta mañana fue igual. Después de una noche en vela por los quejidos y lamentos de Dolores sobre sus dolores de huesos, me maquillé a toda prisa para llegar a tiempo a la reunión de primera hora. Mi mente era un torbellino con el nuevo proyecto. Salí de casa como un huracán y, a mitad de camino en el taxi, me di cuenta horrorizada de que había olvidado mi tarjeta de identificación en el tocador. Sin ella, no podría pasar por el control de seguridad para llegar a la sala de reuniones. Suspiré y le pedí al taxista que diera la vuelta. Al llegar a la puerta del edificio, miré el reloj. Todavía estaba a tiempo si me daba prisa. Abrí la puerta con la huella dactilar, con la intención de entrar sigilosamente, coger la tarjeta e irme sin despertar a mi suegra. Pero al entreabrir la pesada puerta de roble, una escena me dejó paralizada, con la sangre helada en las venas. En el salón, el sonido vibrante de una copla emanaba del gran televisor de pantalla plana. Dolores, mi suegra con medio cuerpo paralizado, que la noche anterior necesitaba mi ayuda para dar cada paso hacia el baño, estaba ahora de pie en medio de la sala, moviendo los brazos y los pies al ritmo de la música con una agilidad asombrosa. Sostenía un plumero, danzando y girando, con una carcajada sonora, sin el menor rastro de ser una persona que había sufrido un ictus. Javier estaba sentado en el sofá, grabando a su madre con el teléfono, riéndose a carcajadas. «Mamá, eres una actriz increíble. Ayer vi la cara de pánico de Carmen cuando te quejabas de dolor de estómago». Dolores se detuvo, con las manos en las caderas, su voz fuerte y clara, completamente diferente a su habitual tono débil y susurrante. «Ya te lo dije, hijo. Solo tienes que escucharme. Tu mujer es una tonta. Con solo fingir un poco de enfermedad, me sirve como si fuera una reina. Oye, a ver qué haces. Isabel está a punto de dar a luz. Date prisa en cambiar de esposa, por favor. Esta casa necesita un heredero, no una mujer que solo sabe enterrarse en el trabajo como Carmen. 3 años, y no ha sido capaz de darme un nieto varón. Es para tirarla a los perros». Yo estaba inmóvil en la puerta, apretando el bolso con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la piel. Cada palabra de mi suegra era como un cuchillo afilado desgarrando mi corazón,
Resulta que toda mi compasión, mi paciencia y mi generosidad no eran más que una broma para ellos. Y Javier, el hombre con quien compartía mi vida, se había confabulado con su madre para engañarme de una manera tan descarada. Javier respondió a su madre con una risita. Tranquila, mamá, ya lo estoy planeando. Solo espero a sacarle un poco más de dinero. Su sueldo ha subido este mes. La notificación del banco ayer marcaba 3.500 euros. Deja que nos mantenga un poco más y luego traeré a Isabel y al niño. Pues tú verás lo que haces. Y acuérdate de comprarle a Isabel un buen jamón de bellota para que se alimente bien. Mi nieto es mucho más importante que tu mujer inútil. Dolores hizo una mueca, arrojó el plumero al sofá y caminó con paso firme hacia la cocina para servirse un vaso de agua, con una agilidad que superaba a la de una joven. Me tapé la boca para no soltar un sollozo. Mi mundo se derrumbaba. La puerta de madera, que tenía delante, no solo me separaba de mi casa, sino también de la falsa ilusión de felicidad que había construido con tanto esfuerzo durante 3 años. Cambiar de esposa, Isabel, un nieto. Esas palabras danzaban en mi cabeza, formando un tornado devastador que arrasaba con cualquier resto de afecto conyugal. Retrocedí un paso, las lágrimas calientes brotaban de mis ojos, pero mi corazón estaba frío como el hielo. Quise entrar, gritar para desahogar mi frustración, volcar esa mesa de centro hipócrita para desenmascarar a ese par de miserables. Pero la mano que estaba a punto de empujar la puerta se detuvo en el aire. La lógica de una directiva, forjada durante años, me devolvió bruscamente a la cruda realidad. Si entraba ahora, lo negarían todo, incluso podrían acusarme de estar paranoica, o Dolores se tiraría al suelo fingiendo un ataque. No tenía más pruebas que mis ojos y mis oídos, y las palabras se las lleva el viento. ¿Quién me creería cuando ante todos, Javier siempre interpretaba el papel de marido ejemplar y Dolores el de una anciana enferma y desvalida? Cerré la puerta con sigilo, cada movimiento tan silencioso como el de un ladrón en su propia casa. Retrocedí hacia el ascensor. Caminando como un alma en pena, me derrumbé en las escaleras de emergencia del edificio. Todo mi cuerpo temblaba sin control. La ira y el dolor se mezclaron, formando una pesada piedra sobre mi pecho que me impedía respirar. Recordé las veces que Javier había insinuado el tema de los hijos, las veces que suspiraba profundamente cuando me veía traer trabajo a casa por la noche. Resulta que todo era una preparación para una conspiración despreciable. No solo me era infiel, sino que tenía un hijo con otra. Y ahora, él y su madre planeaban reemplazarme, dejarme en la calle con las manos vacías después de haberme exprimido hasta la última gota. Muy bien, Javier. ¿Quieres actuar? Pues actuaré contigo hasta el final. Murmuré, secando la lágrima que rodaba por mi mejilla. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a mi jefe, pidiendo llegar 1 hora tarde por una urgencia familiar. Luego, tomé un taxi directo a una tienda de tecnología en la calle de al lado. Elegí 3 cámaras espía diminutas, del tipo más sofisticado, que se podían ocultar en un jarrón de flores artificiales, un enchufe y un cargador portátil. Sosteniendo esos pequeños dispositivos en la mano, sentí una amarga ironía. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que usar estas cosas para vigilar a las personas a las que llamaba familia. Pero la cruda verdad que acababa de descubrir me había enseñado una lección muy cara. El corazón humano es lo más impredecible que existe, y la confianza ciega es el veneno que una misma se administra. Regresé a casa después de más de 1 hora. Antes de abrir la puerta, respiré hondo, ajusté mi expresión, y forcé una sonrisa cansada pero llena de preocupación. La puerta se abrió. Dentro, la música de copla se había silenciado. Dolores estaba tumbada en el sofá, cubierta con una manta fina, quejándose débilmente. Javier estaba a su lado, masajeándole las piernas con una expresión de profunda inquietud. Al verme, levantó la vista, con un destello de sorpresa en sus ojos, que rápidamente se transformó en reproche. ¿Por qué vuelves a estas horas? ¿Olvidaste la tarjeta? A mamá le duelen mucho las piernas. Te estaba esperando para que le prepararas un caldo y no aparecías. Al ver esa torpe actuación, contuve las náuseas que me subían por la garganta. Entré, manteniendo mi habitual tono de disculpa. Lo siento, olvidé la tarjeta y tuve que volver. De paso, compré unas vitaminas para mamá. ¿Te duele mucho? Voy ahora mismo a la cocina a prepararte el caldo. Dolores entreabrió un ojo para mirarme y luego lo volvió a cerrar. Susurró. Duele mucho, hija. Esta pierna creo que se me va a quedar inútil del todo. Date prisa, que me muero de hambre. Asentí y fui rápidamente a mi habitación a dejar el bolso. Aprovechando que Javier estaba ocupado interpretando su papel de hijo devoto en el salón, instalé rápidamente una de las cámaras en el enchufe frente a nuestra cama. Otra.
La oculté hábilmente en el jarrón de la estantería del televisor del salón, desde donde tenía el ángulo de visión más amplio. La última. Buscaría la oportunidad de instalarla más tarde en la habitación de Dolores. La cena de esa noche transcurrió en una atmósfera asfixiante. Observé a Javier servirle comida a su madre con ternura. Observé a Dolores llevarse la cuchara a la boca con mano temblorosa, y las lágrimas estuvieron a punto de brotar de mis ojos, no por la emoción, sino por el asco. Sentía asco de la comida que yo misma había preparado, asco de esa falsa atmósfera de calidez familiar. Esa noche, acostada junto a Javier, escuché sus ronquidos regulares. Antes, ese sonido me daba seguridad. Pero hoy, sonaba como el silbido de una serpiente venenosa hibernando, esperando el momento de morder a su presa. Me acurruqué en el borde de la cama, intentando que mi piel no rozara la suya. En la oscuridad, abrí el teléfono y me conecté a las cámaras. La pantalla mostraba un salón oscuro y silencioso, pero sabía que mañana, en cuanto saliera por la puerta, ese lugar se convertiría en el escenario de las peores farsas. Recordé las sumas de dinero que Javier me había pedido últimamente. 100 euros para el regalo de boda de un primo, 300 para arreglar el coche, 80 para unas hierbas medicinales para su madre. Esas pequeñas cantidades, al unirlas, de repente parecían mucho más sospechosas. Quizás el sudor de mi frente no era para arreglar coches o comprar medicinas, sino para engordar a otra mujer y al hijo que llevaba en su vientre. ¿Cambiar de esposa? Esbocé una sonrisa fría en la oscuridad. A ver, cuando este techo se derrumbe, ¿quién será el primero en quedar aplastado? Al mediodía siguiente, el aire de la oficina estaba fresco gracias al aire acondicionado central, pero mi corazón ardía como si estuviera sentada sobre brasas. Me refugié en un rincón tranquilo de la despensa, con el teléfono en la mano, mis ojos pegados a la pantalla, que transmitía en directo desde las cámaras de casa. El bullicio de la ciudad parecía lejano. Solo quedaba el latido acelerado de mi corazón. Dolores, mi suegra postrada y digna de lástima, estaba representando una escena cotidiana que, de no haberla visto con mis propios ojos, jamás habría creído. En la pantalla del teléfono Dolores caminaba con paso firme por el salón, comiendo un bollo mientras veía la televisión. De vez en cuando, le daba una patada al robot aspirador porque se interponía en su camino. Murmuraba: «Este trasto inútil no para de dar vueltas y molestar, solo gasta electricidad para nada». Al verla tan sana y ágil, recordé su aspecto tembloroso de la noche anterior, cuando tuve que darle el caldo cucharada a cucharada, y una amargura indescriptible me invadió. Resulta que mi bondad y mi respeto filial eran solo un juguete para su entretenimiento. En ese momento sonó el teléfono de Javier en el vídeo. Había vuelto a casa a comer. A través de la cámara vi a Javier coger el teléfono apresuradamente. Su voz cambió por completo, volviéndose dulce y mimosa, muy diferente al tono brusco que solía usar conmigo últimamente. Dijo: «Sí, ya lo sé, mi amor. Come bien para que nuestro pequeño esté fuerte, no te preocupes por nada. Le acabo de decir a Carmen que me dé otros 500 euros para las medicinas de mamá. Mañana te hago la transferencia para que vayas a comprar cosas para el bebé». Escuché cada palabra con una claridad que me atravesó los oídos como agujas. Carmen, mi nombre, pronunciado por la boca de mi marido con tanto desprecio. Los 500 euros para medicinas y cuidados de su madre enferma, que yo misma había sacado de mi cuenta de ahorros esa misma mañana, resultaron ser para mantener a su amante. Apagué la pantalla del teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi derramo el vaso de agua sobre la mesa. La sensación de ser traicionada no dolía tanto como la de ser menospreciada, convertida en una mula de carga que trabajaba sin descanso para alimentar la felicidad de otros. Respiré hondo, tratando de calmarme. Abrí la aplicación del banco y comencé a revisar todas las transacciones de los últimos 6 meses. Antes, por confianza en mi marido, rara vez revisaba los pequeños gastos. Pero ahora, con el velo del secreto levantado, esas cifras inertes de repente cobraban vida. 100 euros, 300, 80. Las transferencias con conceptos como devolver préstamo a un amigo, regalo para la familia del pueblo o comprar hierbas medicinales aparecían con una frecuencia alarmante. La suma total ascendía a varios miles de euros, una cantidad considerable para un funcionario normal. Le pedí a una amiga que trabajaba en un banco que investigara el número de cuenta que más se repetía. Solo 15 minutos después, recibí un mensaje con el nombre: Isabel Gómez. Temblorosa, introduje el número de teléfono asociado a esa cuenta en el buscador de Facebook. Apareció un perfil. La foto de perfil era de una joven guapa y sonriente, abrazando su vientre de embarazada. Repasé sus publicaciones. Fotos de Isabel en restaurantes de lujo, en caros resorts a los que Javier me había dicho que iba por trabajo. Presumía de regalos caros,
Enormes ramos de rosas en fechas señaladas, acompañados de mensajes ambiguos sobre una felicidad tardía y un hombre responsable. Lo más doloroso fue una foto de unos patucos de bebé de marca con la leyenda «Regalo de papá para nuestro pequeño». «Te queremos, papá». J. de Javier. No había duda. Miré mis propios tacones gastados, el bolso viejo que llevaba usando 3 años sin atreverme a cambiarlo. Un sentimiento de profunda indignación me invadió. Yo había ahorrado cada céntimo, había sacrificado mis necesidades personales más básicas para construir esta familia, y resulta que el sudor de mi frente iba a parar al bolsillo de una tercera persona para mantener al hijo de mi marido con otra mujer. La cruda verdad que tenía delante me impedía llorar. Las lágrimas parecían haberse secado, dejando espacio a un fuego de resentimiento que ardía lentamente. Hice capturas de pantalla de todas las pruebas y las guardé en una carpeta secreta en la nube. Esa tarde, Javier me envió un mensaje diciendo que tenía una cena de trabajo y volvería tarde. Dolores, por su parte, me dijo por teléfono que iría a fisioterapia a un centro de rehabilitación cercano. Sabía perfectamente que esa terapia era una excusa para ir a jugar a las cartas o a cotillear con unas nuevas amigas de su pueblo que había conocido en el mercado. La casa estaba vacía y silenciosa, casi de forma inquietante. Pero esta era la oportunidad de oro para encontrar las piezas que faltaban en este rompecabezas de traición. Entré en la habitación de Dolores, esa habitación que normalmente mantenía cerrada con llave cuando salía. Pero hoy, probablemente por las prisas de ir a disfrutar, se le había olvidado. El olor a ungüento mentolado, mezclado con el olor a humedad de una persona mayor, me golpeó la nariz. La habitación estaba desordenada, con ropa tirada sobre una silla y envoltorios de pastillas por el suelo. Empecé a registrar el armario, levantando capas de mantas viejas que había traído del pueblo y que se negaba a que lavara o cambiara. Mi mano tropezó con un objeto duro y frío en el rincón más profundo del armario. Era una lata redonda de galletas danesas, oxidada por el tiempo, del tipo que las personas mayores en los pueblos usan para guardar hilos y agujas. La saqué. Su peso me hizo latir el corazón más deprisa. Un mal presentimiento me decía que dentro de esta caja se escondían secretos más oscuros que una simple infidelidad. Contuve la respiración y abrí la tapa. La tapa saltó, y lo que apareció ante mis ojos casi me hizo gritar de terror. Dentro no había galletas ni hilos, sino un amasijo de pelo, trozos de uñas cortadas, cuidadosamente envueltos en papeles rojos. Al lado, una muñeca de trapo. Sobre el cuerpo de la muñeca estaba escrita torpemente mi fecha de nacimiento con tinta roja, y estaba llena de alfileres oxidados. Retrocedí un paso, tapándome la boca para reprimir un grito. Reconocí esos mechones de pelo, de color castaño y ligeramente ondulado. Era mi pelo. Las uñas pintadas de color nude también eran las mías. Ella las había estado recogiendo sigilosamente de mi cepillo y de la papelera del baño todo este tiempo. ¿Qué clase de brujería era esta? En pleno siglo XXI todavía creía en estas prácticas supersticiosas y bárbaras para maldecir a su nuera. Aún conmocionada, vi una pequeña libreta de cuero negro en el fondo de la caja. La cogí temblando y empecé a pasar las páginas. La letra de Dolores era torpe y llena de faltas de ortografía, pero el contenido era aterradoramente claro. Anotaba meticulosamente la hora a la que volvía del trabajo, lo que comía, incluso mi ciclo menstrual estaba marcado en rojo. Día 15. Carmen llegó tarde, con mala cara. Le puse un poco de su pelo en la sopa. Día 18. Hoy es su día de ovulación. Javier tiene que hacer su trabajo. Espero que el hechizo funcione y no pueda concebir. Día 20. Isabel dice que el bebé está bien. Mi nieto patea fuerte. Falta poco para echar a esta desgraciada de aquí. A medida que leía, un escalofrío me recorría la espalda. Pensaba que solo era una anciana de pueblo, codiciosa y egoísta, pero no imaginaba que su corazón pudiera ser tan malvado y oscuro. No solo quería mi dinero y que su hijo me dejara, sino que también quería destruir mi capacidad de ser madre, maldecirme con sus oscuros rituales. Me senté en el suelo frío, apretando la libreta. No lloré. Solo sentí una oleada de asco que me llegaba a la garganta. ¿Dónde estaba viviendo? ¿En una casa o en una cueva de demonios? Las personas a las que llamaba marido y madre me veían comer, dormir, reír y hablar cada día con la intención de empujarme a la muerte. Rápidamente saqué el teléfono y fotografié todas las pruebas de la caja de galletas, cada página de esa libreta enfermiza. Luego, volví a colocar todo cuidadosamente como estaba, devolviendo la caja al oscuro rincón del armario. No podía alertarlos todavía. Necesitaba que siguieran actuando, que siguieran confiados, para poder tejer una red más grande y atrapar a toda la camada de serpientes. Al salir de la habitación de Dolores, sentí como si acabara de escapar de una tumba. La tenue luz del atardecer se filtraba por la ventana del salón, pero no podía disipar el frío que envolvía mi alma.
Me miré en el espejo y vi a una mujer extraña con una mirada fría devolviéndome la mirada. Esa noche, Javier llegó a casa ligeramente mareado por el alcohol. Murmuró algo sobre una cena de trabajo agotadora y se tambaleó hacia el baño. La costumbre de Javier no había cambiado en años. Al llegar a casa, dejaba el maletín en el sofá y el portátil siempre en modo de suspensión. Rara vez lo apagaba del todo. Normalmente, respetaba su privacidad y nunca había sentido la curiosidad de abrir su ordenador. Pero hoy, ese respeto se había convertido en un lujo innecesario. Esperé a oír el sonido del agua en el baño y me acerqué sigilosamente al portátil que estaba sobre el escritorio. Lo abrí. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Intenté la fecha de nacimiento de Javier. Luego la de nuestro aniversario de bodas. Ambas incorrectas. Mi corazón se aceleró. Una idea cruzó mi mente. Recordé la información del Facebook de Isabel que había encontrado esa tarde. Su fecha de nacimiento era el 12 de junio. Introduje temblorosa la secuencia 1206, seguida de los 2 últimos dígitos de su año de nacimiento. Enter. El escritorio apareció al instante. Sentí un dolor agudo, como si me hubieran abofeteado. La contraseña del ordenador que contenía todo su mundo laboral y sus secretos era el cumpleaños de su amante. La última y frágil esperanza de que Javier solo estuviera pasando por una aventura pasajera se desvaneció por completo. No tenía tiempo para lamentarme. Rápidamente revisé las carpetas del escritorio, que parecían normales, con archivos de trabajo desordenados. Pero mi intuición me decía que no era tan simple. Entré en el disco D y busqué carpetas con nombres genéricos como documentos de referencia o System 3, 2. Después de un rato, descubrí una carpeta oculta llamada Nuevo Proyecto. Hice clic y apareció una serie de archivos de imagen. Eran ecografías del feto, desde que era un pequeño punto, hasta una imagen 4D nítida de un bebé chupándose el dedo. Debajo de cada imagen había anotaciones cuidadosas de la fecha. Hijo. 12 semanas. Hijo. 20 semanas. Y la más reciente. Hijo. 26 semanas. Igualito a papá. Al lado, había fotos íntimas y explícitas de Javier e Isabel durante sus viajes de trabajo. Se abrazaban, se besaban, reían felices. La mirada de Javier hacia ella estaba llena de un afecto que hacía mucho tiempo que no me dedicaba. Pero lo que me dejó sin aliento no fueron esas fotos, sino un archivo PDF llamado Acuerdo de Préstamo. Lo abrí. Era el escaneo de un pagaré por valor de 30.000 euros. La prestataria era yo. La firma que aparecía debajo era idéntica a la mía en un 90%. El prestamista era un nombre completamente desconocido. El contenido decía claramente: he pedido prestado este dinero para una inversión empresarial que resultó en pérdidas. Me tapé la boca para no soltar una maldición. Resulta que lo habían planeado todo con este nivel de detalle. Una deuda falsa de 30.000 euros. En caso de divorcio, esta deuda se consideraría una deuda común. O peor aún, me la atribuirían por completo, obligándome a vender la casa y el coche para pagarla. Querían que me fuera con las manos vacías, o incluso cargada de deudas, mientras ellos disfrutaban de los bienes que yo había construido con tanto esfuerzo. Esto ya no era un simple asunto sentimental, era una conspiración de estafa y apropiación indebida de bienes. Javier no solo me había traicionado físicamente, sino que también quería arrinconarme, robarme mi futuro. El agua del baño dejó de correr. Me sobresalté y rápidamente conecté un pequeño USB que siempre llevaba conmigo. Copié toda la carpeta Nuevo Proyecto a la velocidad del rayo. La barra de progreso avanzaba lentamente, burlándose de mí. Mi corazón parecía que iba a salirse del pecho. Ahora 90%, 95%. Javier empezó a abrir la puerta del baño. El sonido del pestillo resonó. Listo. Saqué el USB, cerré el portátil y me metí rápidamente en la cama, cubriéndome con la manta y fingiendo dormir. Segundos después, Javier salió secándose el pelo, miró hacia la cama y murmuró: «Duerme tan temprano, menuda inútil». Se acercó al escritorio, encendió el ordenador para comprobar algo rápidamente y luego lo apagó. Yacía bajo la manta, con la espalda empapada en sudor, apretando el frío USB en mi mano. Esta iba a ser una noche larga, pero sabía que tenía en mi poder el arma que les haría pagar un alto precio. A la mañana siguiente, con la excusa de una reunión con un cliente, escapé del ambiente asfixiante de la oficina. Quedé con Sofía, mi mejor amiga de la universidad, ahora una abogada de renombre especializada en divorcios y disputas patrimoniales. La cafetería, escondida en un callejón tranquilo y discreto, era perfecta para una conversación que no debía ser escuchada por terceros. Cuando Sofía terminó de ver las pruebas que le mostré,
Desde los vídeos de Dolores caminando con normalidad hasta las ecografías y el pagaré falso, su rostro se endureció. Su habitual profesionalismo dio paso a una expresión de ira y preocupación. Sofía se ajustó las gafas y me miró directamente a los ojos. Su voz era grave. Carmen, estás en una situación extremadamente peligrosa. Esto no es una simple infidelidad. Tu marido y su madre han planeado meticulosamente cómo echarte a la calle. Ese pagaré de 30.000 euros. Si no demuestras que la firma es falsa, tendrás que asumir esa deuda. Y demostrar una firma falsa no es algo que se haga de la noche a la mañana. Mientras tanto, pueden deshacerse de los bienes comunes en cualquier momento. Apreté la taza de café caliente, sintiendo su calor, pero no lograba calentar mi corazón helado. Lo sé, Sofía. Me duele mucho, pero no me voy a rendir. Quiero divorciarme ya. Quiero echarlos de mi vida. Sofía negó con la cabeza y me tomó la mano. No, de ninguna manera. Ahora mismo estás en una posición de desventaja. Si pides el divorcio, sacarán ese pagaré y exigirán la división de bienes, descontando la deuda de tu parte. Además, esa tal Isabel está a punto de dar a luz. Si te divorcias, Javier tendrá vía libre para traerlos a casa. Perderías en todos los frentes. Sofía hizo una pausa y bajó la voz, pero sus palabras tenían un peso inmenso. Y lo más importante, Carmen, bajo ningún concepto puedes quedarte embarazada ahora. Si te quedaras embarazada, o si ya lo estuvieras, todo se complicaría aún más. Podrían usar al niño para atarte, o peor aún, podrían intentar hacerle daño si interfiere en sus planes de quedarse con todo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Un escalofrío me recorrió al recordar la libreta con las anotaciones de mi ovulación y la muñeca de vudú en la caja de galletas. La advertencia de Sofía encajaba aterradoramente con lo que había descubierto. Querían que no pudiera tener hijos, o si los tenía, el destino de mi hijo y el mío estaría en sus manos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me siento a esperar a que me destruyan? Pregunté con voz temblorosa. Sofía sonrió, una sonrisa astuta de alguien acostumbrado a las batallas legales. ¿Quién ha dicho que te quedes quieta? Vamos a usar su misma estrategia contra ellos. Tienes que fingir que no sabes nada, seguir interpretando el papel de esposa buena y nuera devota. Pero por dentro, tienes que empezar a mover tus bienes. Te guiaré sobre cómo transferir tus activos legalmente, poniéndolos a nombre de tus padres o de alguien de confianza. Al mismo tiempo, tienes que reunir más pruebas de las transferencias de dinero de Javier a Isabel para demostrar que está desviando bienes comunes para fines ilícitos. Sofía sacó un papel y garabateó unas notas. Luego me lo pasó. Y, sobre todo, intenta encontrar su punto débil, su talón de Aquiles. Todo el mundo tiene avaricia, y la de Javier y su madre es insaciable. Usa esa misma avaricia para tenderles una trampa. Miré las notas de Sofía, y mi determinación se fortaleció. De ser una víctima indefensa, sentí que estaba recuperando el control. Tenía razón. No podía dejarme llevar por las emociones. Tenía que ser fría, calculadora y más despiadada que ellos. Gracias, Sofía, dije con voz firme. Lo entiendo. No dejaré que se salgan con la suya. El juego acaba de empezar. Al salir de la cafetería, el sol de mediodía caía a plomo sobre el asfalto. Me puse las gafas de sol para ocultar mis ojos hinchados, pero que ahora reflejaban una determinación de acero. Volvería a casa, seguiría cocinando, lavando los platos, seguiría siendo una buena esposa. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, ya estaba despierta. Javier seguía durmiendo a mi lado. Sus ronquidos regulares contrastaban con mi tormenta interior. Me levanté sigilosamente, fui al baño y cerré la puerta con pestillo. En mi mano tenía un test de embarazo falso con 2 rayas que había comprado por internet el día anterior. Me miré al espejo, a mi rostro demacrado, y respiré hondo para prepararme para la actuación que estaba a punto de comenzar. Sabía que, a partir de este momento, ya no era solo Carmen, una esposa y nuera sumisa. Tenía que convertirme en la mejor actriz de mi propia vida. Abrí el grifo para que corriera el agua, y empecé a hacer ruidos de arcadas, como si tuviera náuseas matutinas. El sonido resonó en el silencio de la mañana, lo suficientemente fuerte como para despertar a los que dormían en las otras habitaciones. Menos de un minuto después, oí pasos apresurados hacia la puerta del baño. Javier golpeaba la puerta con insistencia, su voz somnolienta, pero llena de preocupación. «Carmen, ¿qué te pasa? Abre la puerta». Me eché agua en la cara para simular el sudor, y abrí lentamente la puerta. Me apoyé en el marco, con una mano en el pecho, y la otra extendiendo el test de embarazo con 2 rayas rojas. Miré a Javier, con los ojos llorosos y la voz entrecortada. «Cariño, estoy embarazada». Javier se quedó helado, sus ojos fijos en el test.
Por un instante vi confusión y pánico en su rostro, pero rápidamente, el instinto de un hombre codicioso y falso se impuso. Agarró el test, lo miró una y otra vez bajo la luz y gritó de alegría. ¿De verdad? ¿2 rayas? Dios mío. ¡Mamá! ¡Mi mujer está embarazada! El grito de Javier fue como un detonante. La puerta de la habitación de Dolores se abrió de golpe. Mi suegra, la que supuestamente tenía medio cuerpo paralizado y que ayer se quejaba de no poder moverse, salió disparada de su habitación a tal velocidad que olvidó su bastón. Corrió hacia nosotros. Sus ojos brillaban como faros de coche. ¿Dónde? ¿Es verdad? Déjame ver. Dolores le arrebató el test a Javier, se lo acercó a los ojos y soltó una carcajada. La misma carcajada que había oído a través de la cámara. Los antepasados nos han bendecido. Por fin hay suerte en esta casa. 2 rayas rojas como esas no pueden mentir. Se volvió hacia mí. Su actitud cambió 180 grados. Su mirada penetrante y crítica de siempre se transformó en la de alguien que mira un tesoro, una máquina de hacer bebés de oro puro. Me tomó del brazo, su mano áspera apretando la mía con una ternura que me dio escalofríos. Querida nuera, camina despacio, ve a la cama a descansar. Pobrecita, con estas náuseas debes estar agotada. Deja que mamá te prepare un caldo de gallina para que te alimentes bien, para que mi nieto crezca sano y fuerte. Dejé que me llevaran a la cama, sintiendo una verdadera oleada de asco. Ver a Dolores caminar con paso firme, la espalda recta, sin rastro de su habitual postura encorvada y sufrida, me hizo preguntarme, ¿cómo pueden actuar tan bien? ¿Y cómo pude yo ser tan ciega? Resulta que su enfermedad era solo una excusa para atormentarme. Y ahora, este embarazo falso era la excusa para que ella revelara su verdadera naturaleza codiciosa. Javier se sentó al borde de la cama, acariciando mi mano. ¿Cómo te encuentras? ¿Te apetece algo? Voy a comprarlo. A partir de ahora no tienes que hacer nada, déjanoslo a mamá y a mí. Tú solo tienes que cuidar de tu embarazo. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, pero solo encontré un frío cálculo detrás de su sonrisa falsa. No estaba feliz por ser padre de nuevo, sino porque su plan iba según lo previsto. O quizás ya estaba pensando en una nueva conspiración. Estoy un poco cansada, respondí en un susurro, forzando una sonrisa débil. Pero estoy preocupada, tengo mucho trabajo, y mamá está tan delicada. ¿Preocupada por qué? Gritó Dolores desde la cocina, entre el sonido de cuchillos y tablas de cortar. Pide una reducción de jornada en el trabajo. De la casa ya me encargo yo. Ya estoy bien. Ver a mi nieto en camino me ha curado. Tú descansa y cuídate. Solo tienes que darme un nieto para que continúe el apellido. Cerré los ojos, fingiendo dormir para ocultar la frialdad de mi mirada. Esa noche, la mesa de la cena estaba sorprendentemente llena. Ya no había verduras hervidas y tofu con tomate. En su lugar, había solomillo de ternera, pollo guisado con hierbas y sopa de pescado. Dolores no paraba de ponerme comida en el plato, repitiendo que tenía que comer por 2, para que su nieto fuera inteligente y fuerte. Javier, a mi lado, se unió al coro. Me pelaba la fruta, me servía zumo de naranja. Si esto hubiera pasado hace una semana, probablemente habría llorado de emoción, pensando que por fin mi dedicación era recompensada. Pero ahora, mirando toda esa comida, me sentía como en un banquete de hipócritas. Comí un poco y luego dejé los cubiertos, suspirando con aire pensativo. Javier lo notó y preguntó, ¿qué pasa, cariño? ¿No te encuentras bien? ¿Sigues con náuseas? Negué con la cabeza, dudé un momento, y luego dije en voz baja, pero lo suficientemente alta para que ambos me oyeran. No, cariño. Estaba pensando en mis padres. Ayer me llamó mi madre. Me dijo que acababan de vender la finca familiar del pueblo, por muy buen precio. Al oír las palabras vender finca y buen precio, los ojos de Dolores se iluminaron, sus palillos se detuvieron en el aire. Javier también preguntó apresuradamente. Ah, ¿sí? ¿Por cuánto? ¿Y qué piensan hacer con el dinero? Bajé la vista hacia mi plato para ocultar una sonrisa burlona. ¿Por más de 500.000 euros, cariño? Dicen que, como soy su única hija y ahora vivo en un piso pequeño, quieren comprarme una casa aquí en Madrid para que pueda tener mi propio negocio y vivir más cómodamente. Ya han visto una que les gusta, por unos 500.000 euros, y quieren ponerla directamente a mi nombre. El comedor se quedó en silencio, solo se oía el sonido de alguien tragando saliva. Levanté la vista y vi a Dolores y a Javier intercambiando una mirada llena de codicia y cálculo. Una casa de $500.000 era el sueño de sus vidas, una cifra que Javier jamás podría alcanzar con su sueldo. Añadí el golpe de gracia. Pero mi padre dice que, como soy su única hija, y ahora estoy embarazada y delicada de salud, me ponen una condición. Tengo que dar a luz sin problemas, que el niño nazca sano.
Solo entonces pondrán la escritura a mi nombre y al del niño. Si algo pasara, donarían todo el dinero a la caridad. Dolores dio una palmada en el muslo y se rió a carcajadas. Por Dios, qué previsores son tus padres. Conmigo aquí cuidándote, no te preocupes, seguro que todo sale perfecto. 500.000 euros. No, esa casa es una bendición para ti y para mi nieto. No se puede escapar. Javier me apretó la mano. Su voz temblaba de emoción. Es verdad, cariño. Tus padres nos quieren mucho. Tenemos que esforzarnos. Tú descansa y cuídate. Si necesitas algo, dímelo. Nuestra vida está a punto de cambiar. Asentí con una leve sonrisa, pensando con ironía para mis adentros. La trampa de la codicia estaba tendida, y la presa había mordido el anzuelo. Con la perspectiva de una casa de $500.000 de euros, estaba segura de que no se atreverían a hacerle nada a este embarazo, al menos hasta que diera a luz. Este sería mi salvoconducto temporal, dándome más tiempo para reunir pruebas y transferir mis bienes. Esa noche, sobre las 9, Dolores me trajo a la habitación un cuenco humeante de caldo de gallina con hierbas. El aroma intenso llenó la estancia. Dijo amablemente: Carmen, hija, bébetelo. Lo he cocido a fuego lento durante horas. Son todo hierbas buenas que he encargado que me trajeran de un herbolario de las Alpujarras. Es muy bueno para el feto. Bébetelo caliente para que haga efecto. Miré el caldo oscuro, con trozos de pollo y bayas de goji flotando. Mi intuición me dijo que algo no iba bien. ¿Por qué tanto entusiasmo? ¿Hierbas de las Alpujarras? ¿De dónde había sacado el dinero y los contactos para conseguirlas tan rápido? Si apenas llevaba unas semanas en la ciudad, recordé los trozos de uñas y la muñeca de vudú, la mirada maliciosa de Dolores. Sí, gracias, mamá. Déjalo ahí que se enfríe un poco y me lo bebo. Ahora estoy muy llena, dije, tratando de parecer natural. Dolores dudó un momento, mirándome de arriba a abajo, y luego asintió a regañadientes. Bueno, pero bébetelo todo, no lo tires, que es un desperdicio. Se dio la vuelta para irse, pero volvió a mirar el cuenco una vez más antes de cerrar la puerta. Esperé a que sus pasos se alejaran y cerré la puerta con pestillo. Cogí una bolsa de plástico gruesa, vertí todo el caldo dentro, la até con fuerza y la escondí en el fondo de la papelera, camuflada con unos pañuelos de papel. No sabía qué había en ese caldo, si era un tónico o un veneno. Pero de una cosa estaba segura. No volvería a permitir que nada que viniera de sus manos entrara en mi cuerpo. Esa noche me acostaría con el estómago vacío, pero al menos sabía que estaba a salvo. A la mañana siguiente, mientras Javier ya se había ido a trabajar y Dolores estaba absorta viendo una telenovela en el salón, saqué a escondidas la muestra del caldo de la noche anterior y la puse en un frasco pequeño, con la intención de llevarla a analizar o pedirle a mi amiga farmacéutica que la revisara. Pero antes de salir de casa, mi vista se posó en la caja de vitaminas prenatales que estaba sobre el tocador. Era un regalo que Javier me había comprado el día anterior. Dijo que eran importadas de Alemania, las mejores del mercado, y que costaban una fortuna. Cogí la caja. El empaquetado parecía de calidad, con su precinto y las letras en alemán bien impresas. Pero al abrirla, un olor extraño y penetrante me golpeó, diferente al suave aroma de las vitaminas que había tomado antes. Saqué unas cuantas pastillas. Eran de un color amarillo pálido, con una superficie algo rugosa, no tan lisas y uniformes como las pastillas de farmacia. Y lo más importante, no tenían grabado el nombre de la marca ni ningún código. La sospecha creció en mí. Busqué en internet imágenes de ese medicamento en la web oficial del fabricante. La pastilla real era de color marrón oscuro, ovalada, y con el logo de la marca claramente grabado. La que yo tenía en la mano parecía una tableta barata, hecha artesanalmente. Incluso se podía ver el polvo suelto. Se me heló la sangre. Javier había cambiado las pastillas. Había comprado la caja original, pero el contenido era otra cosa. ¿Por qué? ¿Para ahorrar unos euros y dárselos a su amante? ¿O había un plan más siniestro detrás de estas pastillas? Recordé la advertencia de Sofía. Podrían intentar hacerle daño al bebé o a tu salud. Envolví unas cuantas pastillas en un pañuelo de papel y las guardé en el bolso. Decidí llevarle tanto la muestra del caldo como las pastillas a mi amiga farmacéutica, Laura. De camino, mi corazón ardía. La idea de que el hombre con quien compartía mi vida intentara envenenarme me daba escalofríos. En la farmacia de Laura, después de examinar la pastilla con una lupa y hacer unas pruebas rápidas, frunció el ceño con gravedad. Carmen, esto no son vitaminas prenatales. Por su aspecto y cómo se disuelve, sospecho que es algún tipo de remedio de herbolario en polvo, prensado de forma artesanal, o un medicamento falso de mala calidad. Contiene ingredientes como cártamo y agripalma. Estas hierbas tienen un efecto anticoagulante muy fuerte y están totalmente contraindicadas en el embarazo porque pueden provocar un aborto o una hemorragia.
¿Un aborto? Balbuceé, pálida como un fantasma. Sí. Si realmente estuvieras embarazada y tomaras esto, el riesgo de perder al bebé sería muy alto. ¿Dónde compró tu marido esto?, preguntó Laura, enfadada. Me dejé caer en una silla temblando. Resulta que no querían que tuviera este hijo. Se alegraron delante de mí, me prometieron la casa, pero por la espalda me daban pastillas para eliminar el embarazo. Querían que tuviera un aborto espontáneo para no parecer culpables y, al mismo tiempo, tener una excusa para culpar a mi salud delicada. De esa forma, se quedarían con la casa heredada o me obligarían a un divorcio sin nada por no poder tener hijos. Javier, ¿cómo has podido ser tan cruel? ¿Estarías dispuesto a matar a tu propio hijo, si fuera real, solo por codicia y egoísmo? Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. Por suerte, este embarazo era falso. Por suerte había estado alerta. De lo contrario, ahora sería una madre que ha perdido a su hijo, yaciendo en un charco de sangre, mientras agradecía ignorantemente a sus verdugos. Laura, necesito que analices esto a fondo, y también la muestra del caldo. Necesito pruebas concluyentes, dije con voz firme, mis ojos ardiendo de ira. De acuerdo, lo enviaré al laboratorio de inmediato, pero ten mucho cuidado. Vivir con esos monstruos es demasiado peligroso, dijo Laura, preocupada. Asentí y salí de la farmacia. El sol brillaba, pero no sentía calor. En mi interior solo había un objetivo: desenmascarar a esos demonios con piel de cordero y hacerles pagar por cada pastilla, por cada cuenco de veneno que me habían preparado. Esa noche, me quedé inmóvil en la cama, escuchando la respiración acompasada de Javier. Esperé a que estuviera profundamente dormido después de la fiesta de celebración de la noticia, y suavemente tomé su mano. Presioné su pulgar sobre el sensor de huellas de su teléfono. La pantalla se iluminó. Rápidamente, entré en su aplicación bancaria, silenciando las notificaciones para no hacer ruido. Ya no revisé el historial de transferencias. Tenía suficientes pruebas de eso. Esta vez, fui a las notificaciones de su monedero electrónico y de las aplicaciones de comida a domicilio. Javier las usaba mucho para pedir el almuerzo o hacer pequeñas compras. Repasé una larga lista de pedidos. Caldo de pescado por 8 euros. Pollo asado por 15. Estos eran para casa, para mí y para Dolores, para mantener la farsa del cuidado. Pero intercalados había pedidos mucho más caros, entregados en otra dirección. Leche de fórmula especial de 30 euros. Cajas de marisco de 150 euros. Un vestido de maternidad de diseño de 80 euros. Todo entregado en el apartamento 1206, residencial Blue Star, en el distrito de Salamanca. Blue Star era un complejo de apartamentos de lujo. El alquiler allí no bajaba de los 2.000 euros al mes. ¿De dónde sacaba Javier el dinero para alquilar ese piso y mantener a su amante con tanto lujo? Sin duda, del dinero que me había estado sonsacando, de los fondos ocultos que había acumulado y de las deudas falsas que estaba planeando cargarme. Memoricé la dirección y dejé el teléfono en su sitio. A la mañana siguiente, pedí la mañana libre en el trabajo con la excusa de una revisión prenatal. Por supuesto, fui sola para darle una sorpresa a mi marido. Tomé un taxi hasta el residencial Blue Star. De pie frente al imponente edificio, con sus cristales reflejando el sol, me sentí pequeña y ridícula. Yo, la esposa legítima, vestida de forma sencilla, que iba en un coche viejo, si no era en taxi, viviendo en un piso de clase media que pagaba a plazos. Mientras tanto, la amante de mi marido, la que destruía mi familia, vivía como una reina en esa torre de marfil, disfrutando de lujos comprados con mi esfuerzo. Me senté en una cafetería frente al portal, sin quitar ojo de la entrada. Sobre las 10 de la mañana un taxi se detuvo. Javier bajó, cargado de bolsas, reía y hablaba animadamente mientras rodeaba el coche para abrirle la puerta a una mujer. Isabel salió, con un avanzado embarazo, vistiendo el vestido de diseño que había visto en el historial de pedidos. Se colgó del brazo de Javier con coquetería, y él la ayudó a caminar con ternura. Su mirada llena de amor y adoración. Se inclinó para besarle la frente y acariciar su vientre, diciéndole algo que la hizo reír. Esa imagen fue como un jarro de agua hirviendo. Ese era el mismo hombre que la noche anterior me había jurado que cuidaría de mí y de nuestro futuro hijo, el mismo hombre que me había dado pastillas para hacerme abortar. El contraste entre el marido ejemplar con su amante y el monstruo que intentaba dañar a su esposa me revolvió el estómago. Saqué el teléfono y tomé decenas de fotos. Grabé un vídeo de ellos entrando acaramelados en el edificio. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Rabia por haber confiado, por haberme sacrificado estúpidamente. Rabia por lo injusta que es la vida con quienes son sinceros. Al volver del lujoso residencial Blue Star, sentía que cada paso pesaba una tonelada. La imagen de Javier ayudando a Isabel a bajar del coche, la mirada llena de amor que le dedicaba,
se repetía en mi mente, nítida y dolorosa como un cuchillo en el corazón. Creía ser fuerte, pero ante la cruda verdad de una traición envuelta en lujo, mi corazón se hizo añicos. Me detuve en un pequeño parque cerca de casa, sentada en un banco durante una hora, dejando que el viento secara mis lágrimas de frustración. Me recompuse antes de entrar en la boca del lobo. Al llegar a casa, la atmósfera era asfixiante. Dolores estaba viendo la televisión. Al verme, la apagó de golpe y me miró con una mezcla de escrutinio y falsedad. Javier también salió de la habitación, con una taza de leche caliente en la mano. Se acercó solícito. «Ya has vuelto, cariño. ¿Dónde has estado?» Mamá y yo estábamos preocupados. «Tómate esto para reponer fuerzas». Acepté la taza, sonriendo para mis adentros. Seguramente era otro acto de su farsa de cuidados. O quizás contenía alguna otra pastilla de origen desconocido. Fingí dar un sorbo y la dejé en la mesa, quejándome. «He tenido una reunión con un cliente. Estoy agotada, cariño. Este proyecto es urgente y no paro de ir de un lado para otro». Javier se sentó a mi lado, tomando mi mano y acariciándola. Su voz era grave y preocupada. «¿Lo ves? Te lo dije. Si sigues obsesionada con el trabajo, ¿cómo va a estar bien el niño? Mamá y yo lo hemos hablado. ¿Por qué no dejas el trabajo? Quédate en casa cuidando del embarazo, es más seguro. Ir y venir así no me deja tranquilo». «Dolores», desde el otro lado, añadió con tono sentencioso. «Así es, hija. Para una mujer, lo más importante es su marido, sus hijos, su hogar. Ganar dinero es cosa de hombres. ¿Para qué te matas compitiendo ahí fuera?» El sueldo de Javier ahora es decente, suficiente para mantener a toda la familia. «Déjalo, quédate en casa y mamá te servirá la comida en bandeja para que el niño crezca fuerte». Miré a ese par. El asco me subía por la garganta. Querían que dejara el trabajo no por mi salud o por este falso embarazo, sino para cortar mis lazos sociales, eliminar mi fuente de ingresos y mi independencia. Querían convertirme en una mujer dependiente, confinada en la cocina, para poder controlarme a su antojo. Una vez sin dinero y sin voz, podrían echarme a la calle en cualquier momento. Aparté mi mano de la suya y me recliné en el sofá, suspirando con pesar. A mí también me gustaría dejarlo. ¿Quién no querría estar en casa, servida y atendida? Dejé la frase en el aire, observando su reacción. «Pero», preguntó Javier ansioso. «Ya sabes, mis padres prometieron la casa de 500.000 euros, pero con la condición de que el niño nazca sano y que tengamos algo de dinero para reformarla a su gusto. Mi padre dice que una mujer que no gana su propio dinero no tiene voz ni voto. Temen que si me quedo en casa dependiendo de vosotros, vuestra familia me menosprecie. Además, si termino bien este proyecto, a final de año recibiré una bonificación de casi 30.000 euros. Con eso y mi sueldo de los próximos meses, pensaba usarlo todo para dejar esa casa espectacular, digna del heredero de la familia». Al oír la cifra de 30.000 euros de bonificación y la mención de la casa, los ojos de Dolores brillaron como faros. Tragó saliva. Su aire de superioridad se desvaneció, reemplazado por un frío cálculo. Javier también se quedó perplejo. La codicia era evidente en su rostro. «¿30.000 euros?» repitió Dolores con voz temblorosa. «Sí. Como mínimo, mamá. Si lo dejo ahora, no solo perderé la bonificación, sino que tendré que pagar una penalización. Y mis padres pensarán que soy una vaga. ¿Y si cambian de opinión sobre la casa?», dije, alargando las palabras con una expresión de preocupación. Javier agitó las manos rápidamente. «No, no. Si es así, sigue trabajando. Pero con calma. No te esfuerces demasiado. El dinero es importante, pero el niño es lo primero. Termina este proyecto, cobra la bonificación, y luego ya podrás descansar». Asentí, riendo por dentro. El dinero lo puede todo. Con solo apelar a su codicia infinita, cualquier argumento, amor o preocupación fingida se volvía irrelevante. Me levanté y fui a mi habitación, dejándolos susurrando. Seguramente, ya estaban calculando cómo gastar mi inexistente bonificación. Esa noche, Javier fue a ducharse y dejó su tablet en el escritorio. Siempre era cuidadoso con su teléfono, pero la tablet la usaba principalmente para leer noticias y ver películas, así que era más descuidado. Sin embargo, no sabía que yo había sincronizado en secreto los mensajes de su teléfono con la tablet unos días antes, aprovechando que se había quedado dormido borracho. Revisé rápidamente las aplicaciones y me detuve en los mensajes. Una serie de mensajes no leídos de mi amor brillaban en rojo. Abrí la conversación, mi corazón latiendo con fuerza. Eran mensajes de Isabel. Parecía que estaba perdiendo la paciencia. «¿Hasta cuándo piensas engañarme? Dijiste que tu vieja esposa iba a dejar el trabajo, que os ibais a divorciar,
¿Y por qué sigue tan campante? Hoy la he visto en una foto con un cliente, riendo y pasándoselo bien. ¿Vas a solucionar esto de una vez o no? Mi barriga está enorme, el niño está a punto de nacer, y si no tiene un padre, no me culpes si hago una locura. Luego había un mensaje de voz. Bajé el volumen al mínimo y me acerqué el oído. La voz de Isabel era aguda y llena de rencor. Te doy una semana más. Si no la echas de casa, iré con esta barriga a su empresa y montaré un escándalo. A ver si entonces su imagen de directora perfecta se mantiene. Y tu puesto de jefe de departamento también. No creas que soy tonta. Dejé la tablet y sonreí con amargura. Resulta que su nido de amor no era tan idílico como parecía. Isabel estaba asustada, celosa e insegura. Temía que yo no me rindiera, que Javier la engañara. Y lo más importante, no sabía nada de la trampa de la herencia de 500.000 euros en la que Javier estaba cayendo. Javier estaba atrapado entre dos fuegos. Por un lado, su codicia por mi patrimonio, por otro, la presión de su amante. Sabía que no podía esperar a que ella viniera a mi oficina a montar un escándalo. Aunque no me importaba mi reputación, necesitaba tiempo para completar la transferencia de mis bienes y reunir más pruebas. Tenía que desestabilizar a Isabel aún más, hacer que atacara a Javier en lugar de a mí. Saqué de un cajón secreto un teléfono viejo y una tarjeta SIM de prepago. Escribí un mensaje, con el tono de alguien que conocía la situación, y se lo envié directamente a Isabel. Hola Isabel, soy una conocida de Javier. Te veo embarazada y pasando por un mal momento, así que por compasión te aviso. Javier no tiene ninguna intención de divorciarse. Su mujer acaba de heredar una casa de 500.000 euros. Y él la está engatusando para que la ponga también a su nombre. Tú solo eres un pasatiempo para él. Despierta, chica. O tu hijo nacerá sin padre y tú te quedarás con la fama de robamaridos y con las manos vacías. Después de enviar el mensaje, apagué el teléfono, rompí la SIM y la tiré por el inodoro. Me imaginé a Isabel enfurecida al leerlo. La sospecha es el veneno que mata cualquier relación, especialmente las construidas sobre el engaño. Solo 10 minutos después, oí el teléfono de Javier sonar en el baño. No contestó. El teléfono dejó de sonar y volvió a hacerlo, con una insistencia frenética. Javier cerró el grifo y salió corriendo. Aún mojado, cogió el teléfono. Miró la pantalla y su rostro cambió. Miró rápidamente en mi dirección, donde yo estaba de espaldas, fingiendo dormir. Salió sigilosamente al balcón y cerró la puerta de cristal. A través del cristal insonorizado, pude ver su agitación, sus gestos mientras intentaba explicarse. Seguramente Isabel le estaba montando una escena, interrogándolo sobre la casa. Javier tendría que esforzarse para calmarla, y en su pánico, era más propenso a cometer errores. El domingo por la mañana, el ambiente en casa era extrañamente tenso. Javier se levantó muy temprano, bien vestido, pero sus ojeras delataban una noche de insomnio. Probablemente la discusión con Isabel todavía resonaba. Estaba tomando café, mirándome de vez en cuando con recelo. Dolores preparaba el desayuno, murmurando sobre ir a la iglesia a rezar por su nieto. Justo después de desayunar, Javier dejó la taza y carraspeó. Carmen, hoy tengo el día libre. Te llevaré a una revisión, ¿vale? Últimamente te quejas de estar cansada y estoy preocupado. He quedado con un amigo que es jefe de ginecología en el hospital privado X, es muy bueno. Iremos allí para que te haga una revisión completa, a ver si es niño o niña, y así se lo podemos decir a tus padres para que se alegren. Me atraganté con el pan. ¿Una revisión? ¿Y con un médico amigo suyo? Si iba allí, mi falso embarazo quedaría al descubierto al instante. El Hospital X era famoso por su tecnología. No podría engañarlos. Esta era sin duda una trampa de Javier. Quería confirmar el embarazo o, peor aún, él y su amigo médico podrían conspirar para hacerme algo. No, cariño, ya fui la semana pasada. El médico dijo que todo estaba normal. Además, moverme tanto me cansa. Prefiero quedarme en casa descansando. Intenté excusarme. De ninguna manera, replicó Javier con una dureza inusual. No me fío de un sitio desconocido. Este es de confianza, ya se lo he pedido como un favor. Vístete, voy a sacar el coche. Mamá, ven tú también, así te diviertes. Dolores se unió al instante. Claro, vamos a la revisión, hija. Yo también quiero ver la carita de mi nieto. Vamos en nuestro coche, no tienes que caminar, así que no te cansarás. Me estaban acorralando. Sabía que no podía negarme más. Cuanto más me resistiera, más sospecharían. Asentí a regañadientes. Fui a mi habitación a vestirme, mi mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. A escondidas, metí en mi bolso un pequeño frasco con un líquido rojo oscuro. Era sangre falsa. Algo que había preparado por si acaso.
Un favor de una amiga que trabaja en maquillaje de efectos especiales. El coche se puso en marcha. El aire dentro era sofocante. Javier conducía, con el rostro serio. Dolores, en el asiento trasero, no paraba de hablar de nombres para el bebé. Yo iba de copiloto, con las manos en el vientre, sudando a mares a pesar del aire acondicionado. A mitad de camino, en la zona más concurrida de la ciudad, empecé mi actuación. Hice una mueca de dolor. ¡Ay, qué dolor, cariño! Me duele mucho la barriga. Javier se giró, sobresaltado. ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? Me duele muchísimo, como si me estuvieran retorciendo por dentro. Me encogí, apretando mi abdomen y jadeando. Cariño, creo que estoy sangrando. Apreté discretamente el pequeño sobre que tenía en el bolsillo, dejando que un poco del líquido rojo manchara el asiento. Dolores, desde atrás, se inclinó, y al ver la mancha en mi vestido claro gritó: «¡Dios mío, sangre! ¡Hay sangre! ¡Hija mía, mi nieto!». El rostro de Javier se quedó sin color. Casi choca contra la mediana. «Carmen, tranquila, te llevo ahora mismo a donde mi amigo». «No, no vamos a llegar, está muy lejos», grité, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Me muero de dolor. Vamos al hospital más cercano. Salva a nuestro hijo, por favor. Salva a nuestro hijo». En ese momento, el miedo a perder su tesoro, y la casa de $500,000, pudo más que su plan. Dolores también gritó: «Javier, entra en ese hospital internacional de ahí. Rápido. Si a mi nieto le pasa algo me muero». Javier no tuvo más remedio que girar bruscamente y entrar en el hospital internacional que estaba a solo unos metros. Su plan de llevarme a su médico amigo había fracasado. Me dejé caer en el asiento, respirando con alivio, agradeciendo mi talento para la actuación, pero el siguiente obstáculo era el más importante: ¿cómo engañaría a los médicos de este hospital? El coche se detuvo en la entrada de urgencias. Javier me cogió en brazos y corrió hacia adentro. Dolores lo seguía, gritando como si la casa estuviera en llamas. Los enfermeros trajeron una camilla y me llevaron a la sala de urgencias. Javier intentó seguirme, pero un guardia lo detuvo. «Los familiares deben esperar fuera». La puerta de urgencias se cerró, aislándome del caos exterior. Tumbada en la camilla, me sequé rápidamente el sudor. El médico de guardia era un hombre de mediana edad. Me miró con profesionalidad. «¿Dónde le duele? ¿Ha sangrado mucho?». Sabía que no podía seguir fingiendo ante un profesional. Me incorporé y lo miré a los ojos, hablando rápido y con urgencia. «Doctor, por favor, ayúdeme. No me pasa nada. La sangre es falsa». El médico se quedó perplejo, frunciendo el ceño. «¿Qué dice? ¿Está bromeando en un hospital?». «No, señor, no bromeo». Le cogí de la manga de la bata. Mis lágrimas eran ahora reales, lágrimas de humillación y miedo. Mi marido y su familia están conspirando para hacerme daño. Me obligaban a ir a un médico conocido suyo para hacer algo turbio. No tenía otra salida que hacer esto para poder venir aquí. Por favor, doctor, ayúdeme. Necesito un informe que diga que tengo amenaza de aborto y que necesito reposo absoluto». El médico me miró fijamente. Su expresión cambió de la duda a la sorpresa y luego a la compasión. Vio los leves moratones en mis brazos, de golpes accidentales en casa. Vio mi rostro demacrado y angustiado. Quizás en sus años de profesión, había visto muchas historias trágicas. «No puedo interferir en los asuntos de su familia», dijo con voz seria pero menos dura. «Pero soy médico y solo diagnostico basándome en la verdad. Si no está embarazada, no puedo escribir que tiene amenaza de aborto, sería una falta de ética». Desesperada, saqué de mi sujetador un pequeño papel arrugado, una ecografía. Era mi as en la manga. Una falsificación que le había pedido a Laura, mi amiga farmacéutica, por si acaso. En el papel aparecía mi nombre: un embarazo de 6 semanas, latido débil y un desprendimiento del 10%. Entonces, doctor, ¿podría darme un consejo? Les diré que usted me ha examinado y que el resultado es este. Por favor, no me delate ahora. Si saben que no estoy embarazada, me matarán». El médico cogió la ecografía falsa y suspiró. Miró hacia la puerta, donde Javier caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y luego me miró a mí, a la mujer temblorosa que tenía delante. Finalmente, asintió levemente y me devolvió el papel. «Anotaré en su historial su estado real, pero no diré nada a su familia. Salga y explíqueselo usted misma. Solo le recetaré vitaminas y un sedante suave». «Gracias, doctor». «Muchísimas gracias». Hice una reverencia, sintiéndome liberada de un peso enorme. 15 minutos después, salí de urgencias, caminando con dificultad, con la mano en el vientre y el rostro pálido. Javier y Dolores corrieron hacia mí. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el médico? ¿Está bien el niño?». Le entregué a Javier la ecografía falsa. Mi voz era un susurro entrecortado. «El médico dice que el embarazo es muy débil, que hay un desprendimiento del 10%.
Amenaza de aborto. Me ha regañado por moverme tanto, por preocuparme demasiado. Ahora tengo que quedarme en cama, en reposo absoluto. No puedo moverme ni hacer ningún esfuerzo. Si no, rompí a llorar. Javier cogió el papel con manos temblorosas. No entendía los términos médicos, pero vio las palabras amenaza de aborto y pronóstico reservado. Su rostro se puso gris. El sueño de la casa de $500,000 se tambaleaba. Dolores se golpeaba el pecho. «Dios mío, mi nieto. Es tu culpa, por no cuidarte. Te dije que te quedaras en casa y tú insistiendo en ir a trabajar. Mamá, cállate ya», gritó Javier sudando. Temía que mi agitación afectara al embarazo. «A casa, ahora mismo. A partir de ahora te quedas en la cama. Te traeré la comida y la bebida. Si perdemos al niño, no me culpes si soy cruel». Asentí y me apoyé en él para que me ayudara a caminar hasta el coche. En los brazos de mi traidor, sentí asco, pero también una profunda satisfacción. Durante los días de reposo en cama, me sentí como una prisionera en mi propia casa, pero una prisionera con ojos y oídos en todas partes. A través de la tablet sincronizada, supe que Isabel estaba desesperada por la demora de Javier. Lo bombardeaba con ecografías, facturas de compras de bebé y amenazas de ir a mi empresa. Javier estaba contra la pared, tratando de ser el marido perfecto conmigo para asegurar la herencia, mientras intentaba calmar a su amante. Esa tarde, Javier volvió del trabajo antes de lo habitual, su rostro demacrado. Trajo un ramo de rosas rojas, las mismas que solía regalarme cuando éramos novios. Pero ahora, solo veía en ellas un color rojo chillón y falso. Puso las flores en un jarrón y se sentó a mi lado. «Cariño, he oído algo interesante y quería hablarlo contigo». Fingí estar cansada. «¿Qué pasa, cariño?» «Me duele la cabeza, solo quiero dormir». Javier empezó a masajearme las sienes. «Es importante. Tiene que ver con el futuro de nuestro hijo. Mamá me ha dicho que un primo del pueblo vende un terreno en la carretera principal para pagar la deuda de su hijo, que se va a trabajar al extranjero. Es una ganga, a mitad de precio. Si lo compramos, en unos meses podemos venderlo por el doble o el triple. Es nuestra oportunidad de oro». Sonreí para mis adentros. «¿Qué terreno ni qué nada?» Seguramente Isabel le pedía dinero para una casa, y él se había inventado esta historia para sacármelo. Suspiré. A mí también me gustaría, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Nuestros ahorros están en un depósito a plazo fijo. Si lo sacamos ahora, perderemos todos los intereses. Javier insistió. ¿Y qué importan los intereses del banco comparado con esto? ¿Por qué no le pides un adelanto a tus padres? Diles que es para un negocio. Seguro que por su nieto lo harán. Lo miré a los ojos y vi la codicia en ellos. No solo quería mi dinero, sino también el de mis padres. Negué con la cabeza, llorando. «No, cariño. Mis padres odian los préstamos. Además, con mi embarazo, solo quieren que descanse. Si les pido dinero, se preocuparán y podría afectar a mi salud. ¿Por qué no se lo pides a tu madre?» Al mencionar a Dolores, Javier se calló. Sabía que su madre era un pozo sin fondo. Se quedó pensativo, frustrado. Me di la vuelta, fingiendo dormir para ocultar mi sonrisa fría. A la mañana siguiente, aproveché que Javier se había ido y Dolores estaba de cháchara con las vecinas para levantarme. Fui al despacho de Javier, buscando algún papel sobre ese terreno fantasma. El cajón estaba cerrado con llave, pero no fue difícil encontrar la de repuesto, escondida bajo un cactus. Dentro, no había escrituras, solo un sobre grueso de una compañía de seguros. Lo abrí. Era un seguro de vida. Asegurada. Carmen García. Beneficiario. Javier Ruiz. Suma asegurada. 500,000 euros. Mis manos temblaban. Leí las cláusulas. Una estaba subrayada en rojo. En caso de muerte por accidente, se pagaría el 200% de la suma. Es decir, si moría en un accidente, Javier recibiría 1 millón de euros. El contrato había entrado en vigor 2 semanas antes, justo cuando empecé a sospechar. Me dejé caer en la silla, helada. Resulta que mi valor para él no era el de una esposa, sino el de un contrato de 1 millón de euros. Había comprado un seguro de vida para mí, siendo él el único beneficiario. ¿Qué significaba eso? Que estaba esperando, o incluso planeando, un accidente. Lloré de rabia y por mi estupidez. Creía que solo querían mi dinero, pero no, querían mi vida. Querían que muriera para vivir ellos una vida de lujo sobre mi tumba. Rápidamente fotografié cada página del contrato, luego lo guardé todo como estaba. Tenía que mantener la calma. Si montaba una escena, destruirían las pruebas, y mi vida correría un peligro real. Volví a la cama, temblando. Miré al techo, con los ojos secos. Javier,
Si quieres jugar a este juego de vida o muerte, te daré el gusto. Pero el que caerá no seré yo. A mediodía, Dolores volvió con un termo de sopa. Yo, en mi habitación, me puse los auriculares conectados a la cámara del salón. Sabía que a esa hora Javier solía llamar a su madre, y así fue. Sonó el teléfono de Dolores. Lo puso en altavoz, su voz resonando por la casa. «Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Isabel te deja en paz?» La voz de Javier se oyó claramente. «Está como loca, mamá. Dice que si este fin de semana no le doy 30.000 euros para la entrada de un piso, lo contará todo. Estoy desesperado. Carmen es una tacaña. No suelta un céntimo. ¿Y qué piensas hacer?», preguntó Dolores. «¿Dejar que Isabel monte un escándalo? Si Carmen se entera y pide el divorcio, lo perdemos todo, incluida la casa de sus padres». Javier guardó silencio un momento, y luego su voz se volvió fría y cruel. «Tranquila, mamá. Tengo un plan B. ¿Recuerdas el seguro de vida que le hice? En 2 semanas se cumple el plazo de carencia para accidentes. Este fin de semana la llevaré de viaje, con la excusa de relajarnos antes de que nazca el bebé. He visto un resort en la sierra, un lugar aislado, con muchos acantilados y niebla». «¿Quieres decir que...?» dudó Dolores, pero en su voz no había miedo, sino una excitación enfermiza. «Un accidente». «Mamá», respondió Javier con una risa seca. «Una mujer embarazada, un descuido, un resbalón, y cae por un barranco. Es algo que pasa. Así tendremos el dinero del seguro, 1.000.000 de euros, y podremos traer a Isabel y al niño. Y como yo seré su único heredero, la casa de sus padres también será nuestra». «¿Pero es seguro? ¿Y si la policía investiga?», se preocupó Dolores. «No te preocupes, mamá. Lo haré sin dejar rastro, sin testigos. Además, tenemos su historial médico, sus mareos, su tensión baja. Nadie sospechará. Tú cuídala bien, que confíe en mí. Así, cuando vayamos de viaje, no estará alerta». Me quité los auriculares, temblando de rabia. Plan B, accidente, barranco. Esas palabras se repetían en mi cabeza. No me veían como una persona, sino como un sacrificio para su codicia. Miré por la ventana. El cielo estaba gris, amenazando tormenta. Sabía que no había marcha atrás. Si no actuaba yo primero, moriría, y mi muerte sería el trampolín para su riqueza. Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel hasta sangrar. «De acuerdo, un viaje. Iré. Pero será un viaje de ida, solo para ti, Javier». Tras escuchar el despiadado plan B de Javier, supe que necesitaba una prueba irrefutable, algo que demostrara su intención asesina antes de que ocurriera. La grabación de su conversación con Dolores era valiosa, pero podría argumentar que era una broma o una exageración. Necesitaba algo más directo, de su propia boca, dirigido a un tercero. Esa noche, Javier volvió a casa más animado. Seguramente pensaba que su plan perfecto estaba a punto de ejecutarse. Se puso a cocinar, silbando alegremente. Yo, en mi habitación, saqué el teléfono de prepago y un software de modificación de voz que había instalado en un smartphone viejo. Ajusté mi voz para que sonara como la de una teleoperadora profesional, amable pero algo robótica. Esperé a que Javier estuviera en el balcón, fumando relajadamente después de cenar, y lo llamé. A través de la rendija de la ventana, lo vi coger el teléfono, dudar al ver un número desconocido, y finalmente contestar. «Sí, ¿quién es?», preguntó bruscamente. Respiré hondo y empecé mi actuación. «Buenas tardes, señor Ruiz. Le llamo del Departamento de Atención al Cliente de Seguros X. Quería confirmar algunos datos sobre la póliza que contrató para la señora Carmen García». Al oír la palabra seguro, su actitud cambió. Se puso alerta, pero también interesado. «Sí, dígame. ¿Hay algún problema?». «No, ninguno, señor. Solo que nuestro sistema registra que mostró un interés especial en la cláusula de indemnización por accidente durante un viaje. Quería confirmarle que, en caso de fallecimiento accidental de la asegurada en zonas turísticas, de montaña o cerca de ríos y lagos, el trámite requerirá el atestado policial de la zona». ¿Tenía constancia de ello? Javier guardó silencio unos segundos, y luego su voz se volvió apremiante, revelando su avaricia. «Sí, lo sé. Pero, una pregunta. Si el accidente ocurriera en un lugar aislado, sin cámaras, y solo con el testimonio de un familiar, ¿se pagaría la indemnización? ¿Y cuánto tardarían en pagar?». Esa pregunta era justo lo que esperaba. Delataba su intención de buscar un accidente perfecto en un lugar solitario. Mantuve mi voz profesional. «En ese caso, la declaración del testigo y el informe forense serían las pruebas más importantes. Si la documentación está completa, abonaríamos el 200% de la póliza en un plazo de 15 días hábiles. Puede estar tranquilo».
Perfecto, exclamó sin poder ocultar su entusiasmo. Gracias. Quiero decir, lo entiendo. Gracias. Colgó de golpe. Lo observé dar una larga calada al cigarrillo y expulsar el humo hacia el cielo, con una sonrisa de satisfacción. No sabía que toda la conversación acababa de ser grabada. Su pregunta sobre un lugar aislado y el plazo de pago sería su sentencia. Guardé el archivo de audio en mi carpeta segura. Mi corazón aún latía con fuerza, pero sentía la euforia del cazador que acaba de atraer a su presa a la trampa. Esa noche, durante la cena, Javier se mostró inusualmente atento. Después de recoger los platos, preparó una infusión de tila y se sentó a mi lado. Me cogió los pies, los puso sobre sus rodillas y empezó a masajearlos. Si esto hubiera sido antes, me habría emocionado, pero ahora, cada vez que su mano tocaba mi piel, sentía como si una serpiente fría se deslizara sobre mí. Cariño, últimamente te veo muy estresada. Con el trabajo y el embarazo, me duele verte así. ¿Qué te parece si este fin de semana nos escapamos? He encontrado un resort en la Sierra de La Rioja precioso, con aire puro, tranquilo, perfecto para que descanses. Fingí sorpresa. ¿A La Rioja? Pero el viaje es largo. ¿Y con mi amenaza de aborto? ¿Es seguro? Tranquila. Conduciré con cuidado. Iremos despacio. El médico dijo que tu estado de ánimo es lo más importante. Estar encerrada aquí no es bueno para el niño. Vamos a sanar nuestra relación. A reavivar la llama antes de que llegue nuestro hijo. ¿Qué te parece? Escuchar la palabra sanar de la boca del hombre que planeaba matarme por un seguro me pareció una broma macabra. ¿Quería llevarme a sanar o a la tumba? Lo miré a los ojos y no vi amor, sino el reflejo de billetes y una vida de lujo con su amante. Sonreí débilmente. De acuerdo. Si te preocupas tanto por nosotros, te haré caso. Un viaje para recordar antes de que nazca el niño. También quiero tener un momento a solas contigo, en un lugar tranquilo y apartado. Javier se alegró visiblemente. Claro, tiene que ser apartado para que sea romántico. Tú prepara ropa bonita, del resto me encargo yo. Será el viaje más inolvidable de tu vida. Asentí, girando la cabeza para ocultar una lágrima. A la mañana siguiente, con la excusa de comprar cosas para el viaje, salí. Fui directamente al despacho de Sofía y le entregué un USB con todas las pruebas. Me dio instrucciones precisas, insistiendo en que mi seguridad era lo primero. Luego fui a una tienda de artículos de espionaje. Compré una grabadora diminuta que podía ocultar en el sujetador y un localizador GPS que cosí en el forro de unas zapatillas. Tenía que asegurarme de que, pasara lo que pasara, Sofía y el equipo de apoyo que había contratado pudieran encontrarme. De vuelta en casa, me encerré en mi habitación y ejecuté el paso final de mi plan. Envié un mensaje anónimo a Isabel desde el teléfono de prepago. Hola, Isabel. Soy la buena samaritana del otro día. Te aviso. Este fin de semana, Javier se lleva a su mujer de escapada romántica al Parador de las Nubes, en La Rioja. Les ha dicho a sus amigos que va a reavivar la llama, que va a cortar contigo para centrarse en su mujer y en la herencia de 500.000 euros. Si no te das prisa, te quedarás sin marido y tu hijo sin padre. Envié el mensaje y rompí la SIM. Imaginé a Isabel, furiosa en su apartamento de lujo. La sospecha la empujaría a actuar. Estaba segura de que iría hasta allí para montar una escena. Su aparición sería la variable que Javier no esperaba, la que convertiría su plan de asesinato en una tragicomedia. Empecé a hacer la maleta, acariciando la ropa de maternidad. Esta obra necesitaba a todo el elenco para ser divertida. Queríais jugar a lo grande, pues os daré el mayor espectáculo de vuestras vidas. El sábado por la mañana, el cielo estaba despejado, pero el ambiente en el coche era sombrío. Javier se había levantado temprano, silbando mientras preparaba el equipaje, actuando como el hombre más feliz del mundo. Dolores nos despidió en la puerta, con una mirada entre curiosa y satisfecha, como quien mira a un animal cebado antes del matadero. Pasadlo bien, nuera. Ten cuidado, no te subas por sitios peligrosos, no te vayas a caer. Mi nieto es lo más importante. Si te pasa algo, no me culpes. Sí, mamá, tendré cuidado. Cuídate tú también, respondí, forzando una sonrisa. ¿Me estaba deseando un buen viaje o advirtiéndome del final que su hijo me tenía preparado? El coche se puso en marcha. Javier conducía despacio, preguntándome a cada rato si estaba bien. Su excesiva preocupación me ponía en alerta. A mitad de camino, me ofreció una botella de agua que ya estaba abierta. Bebe un poco. Es agua alcalina, muy buena para embarazadas. Cogí la botella. El precinto estaba roto. ¿Habría algo dentro? ¿Un sedante? ¿Un somnífero? No podía arriesgarme. Aprovechando un adelantamiento, fingí beber, pero derramé un poco de agua en un pañuelo. Luego, dejé caer la botella al suelo del coche. ¡Ay!
Qué torpe. Se me ha caído. No importa. Ya beberé cuando lleguemos. Javier pareció molesto, pero disimuló. No pasa nada, te compraré otra al llegar. Duerme un poco. Cerré los ojos, fingiendo dormir. De reojo, vi que me miraba de vez en cuando, con una expresión fría. ¿Estaba comprobando si la supuesta droga hacía efecto? La música suave que sonaba en el coche me parecía una marcha fúnebre. Apreté la mano sobre mi vientre. Este viaje no me llevaba a un paraíso, sino a la boca del lobo. Después de 2 horas, llegamos al parador de las nubes. Estaba en una ladera aislada, envuelto en niebla, un lugar hermoso pero siniestro. Javier había reservado un bungalow apartado, en la zona más alta, con vistas a un profundo valle. Era el lugar perfecto para un accidente sin testigos ni cámaras. ¿Te gusta?, me susurró Javier al oído, abrazándome por detrás. Es precioso. Muy tranquilo, respondí, conteniendo la respiración. Descansa un poco. Yo voy a darme una ducha, dijo, y se fue al baño. En cuanto oí el agua, actué. Registré rápidamente su maleta de viaje. En un compartimento secreto en el fondo encontré un pequeño frasco de cristal sin etiqueta con un líquido transparente, un par de guantes de látex y unos cubrezapatos de plástico. ¿Guantes para un viaje romántico? La respuesta era obvia. Planeaba drogarme o hacerme resbalar con el líquido y empujarme al vacío sin dejar huellas. Temblé. Rápidamente fotografié las pruebas y lo volví a colocar todo en su sitio. Justo entonces el agua del baño se detuvo. Cogí una revista y fingí leer. Javier salió, envuelto en una toalla. ¿Qué lees, cariño? Luego cenamos, he reservado una mesa muy romántica. Sí, estaba mirando qué ver por aquí, respondí, sonriendo y cruzando mi mirada con la suya. En sus ojos, vi a un asesino disfrazado de marido perfecto. Esta sería probablemente la última cena de nuestro matrimonio. Sentada frente a Javier, a la luz de las velas, me preguntaba cómo una persona podía cambiar tanto. El hombre que me cortaba el filete con ternura era el mismo que escondía un veneno en su maleta, esperando el momento de empujarme al vacío. Sirvió vino para él y zumo para mí. Antes de dármelo, sostuvo mi vaso durante un rato. Brindemos, cariño, por nuestro viaje, por el futuro de nuestro hijo y por nuestra felicidad eterna. Miré el zumo. ¿Contendría algo? No podía arriesgarme. Sonreí, levanté mi copa y brindé con él. Gracias, cariño, por todo. Pensé que después de tantos problemas nunca volveríamos a ser los de antes, pero verte así me hace muy feliz. Aprovechando que él bebía su vino, fingí beber mi zumo, pero derramé un poco sobre mi vestido. ¡Ay, qué torpe! Me he manchado. Mientras me secaba con una servilleta, vertí la mayor parte del zumo en ella y la guardé en mi bolso. Cuando Javier dejó su copa, la mía estaba medio vacía. ¿Lo has bebido? ¿Estaba bueno?, preguntó, observándome. Buenísimo. Muy dulce, respondí, tratando de calmar mi corazón. Empezó a recordar nuestros viejos tiempos, a pintar un futuro brillante con la casa y el niño. Suena tan sincero que, de no saber la verdad, le habría creído. Pero entonces, su teléfono sonó. Miró la pantalla y lo silenció. Su rostro se tensó. ¿Por qué no contestas? Podría ser urgente, pregunté con inocencia. Es un número desconocido, seguro que es publicidad. Olvídalo. Esta noche es solo para nosotros. Sonrió forzadamente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez vi el nombre en la pantalla. Mi amor. Era Isabel. Sabía que mi mensaje la había puesto nerviosa. Estaba llamando para comprobar, o quizás ya estaba aquí. Javier apagó el teléfono, frustrado. Ya está. Así no molesta. Come, que se enfría. Después de cenar, Javier miró el reloj, impaciente. Me observó, extrañado de que no mostrara signos de somnolencia, pero su plan seguía en marcha. Cariño, la luna está preciosa. ¿Damos un paseo? Detrás del restaurante hay un sendero que lleva a un mirador sobre el acantilado. Dicen que las vistas son espectaculares. Miré por la ventana. La noche era oscura y la niebla densa. Ese sendero, lo había comprobado en un mapa, era la zona más aislada del resort, sin luces, sin cámaras, al borde de un precipicio. Era el lugar que había elegido para matarme. De acuerdo. Vamos a pasear, dije. Me puse un chal. Toqué la grabadora oculta en mi sujetador y el localizador en mi zapatilla. Todo estaba listo. Salimos al sendero. El viento de la montaña era gélido. Javier me apretaba la mano, que estaba fría y sudorosa. Caminaba rápido, arrastrándome hacia el lugar elegido. Cariño, más despacio, estoy embarazada, me canso. Ya casi llegamos. Te va a encantar. No aflojó el paso. A medida que nos adentrábamos, la niebla se espesaba. Llegamos a una curva, con la pared de roca a un lado y el abismo al otro. Javier se detuvo. Me soltó la mano y se giró para mirarme. Su rostro,
A la luz de la luna, parecía el de un desconocido, cruel y despiadado. ¿Te gusta?, preguntó, su voz resonando en la roca. Retrocedí, asustada. Es bonito, pero hace frío. Volvamos. ¿Miedo? ¿Conmigo aquí? Se acercó, acorralándome contra la roca. Metió la mano en el bolsillo, donde sabía que tenía el veneno y los guantes. ¿Sabes, Carmen? Llevo mucho tiempo esperando este momento. La casa, el seguro, mi libertad, todo está al alcance de mi mano. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de expectación. Era el momento de la verdad. Necesitaba que lo confesara todo. Cariño, ¿qué dices? No te entiendo, dije, con lágrimas en los ojos. El viento aullaba. Javier se interponía en mi camino, su sombra cubriéndome como un fantasma. Se echó a reír, una risa salvaje que rompió el silencio de la noche. Se puso lentamente los guantes de látex. ¿No entiendes o te haces la tonta?, siseó. Ya no había más cariño, solo desprecio. ¿Crees que te quiero? ¿Crees que quiero a ese niño? Estoy harto de tu cara de amargada, de tu obsesión por el trabajo. Necesito dinero, Carmen. Mucho dinero para cuidar de Isabel y de mi hijo, para vivir la vida que merezco. Me pegué a la roca, con la mano en el vientre, hablando alto para que la grabadora lo captara todo. Javier, me has sido infiel. ¿Quieres dejarme por ella? ¿Y nuestro hijo? ¿Cómo puedes? Hijo, ¿crees que me he tragado que estás embarazada? Me interrumpió. Estés embarazada o no, hoy vas a morir. Solo con tu muerte lo tendré todo. Te he hecho un seguro de vida, Carmen. $500,000, que con la cláusula de accidente se convierten en 1 millón. 1 millón. Nunca lo ganarías en toda tu vida. Con tu muerte, harás tu última contribución a esta familia. Te he hecho un seguro de vida. Esa fue la confesión que necesitaba. Su motivo para matarme. La rabia superó mi miedo. Eres un monstruo. Si me matas, ¿no temes a la justicia?, grité, activando la señal de emergencia del localizador. ¿Justicia?, se burló, acercándose con el frasco abierto. El olor químico llenó el aire. En este lugar perdido, ¿quién sabrá que te he matado? Diré que te mareaste y te caíste. Lloraré, haré el papel de marido desconsolado. ¿Quién va a sospechar? ¿Mi madre? Ella desea tu muerte más que yo. Se abalanzó sobre mí con un pañuelo empapado en el líquido. Lo esquivé, y él se golpeó la mano contra la roca. ¿Te atreves a esquivarme?, rugió, enfurecido. Volvió a atacarme, empujándome hacia el borde del precipicio. Mis pies resbalaron en la hierba húmeda. El abismo estaba a mi espalda. Sabía que no podía competir en fuerza. Necesitaba ayuda. Respiré hondo y grité con todas mis fuerzas. Isabel, ¿lo has oído? Quiere matarme. ¿Quieres ser la siguiente? Mi grito resonó en las montañas. Javier se detuvo, desconcertado. No entendía con quién hablaba. Y en ese instante, de detrás de una roca, apareció una figura. Era Isabel, con su avanzado embarazo, jadeando por el esfuerzo de subir la cuesta. Llevaba un vestido rojo brillante y sostenía un teléfono, grabando, con el flash iluminando la cara de Javier. Javier se quedó petrificado, con la boca abierta, sin poder hablar. El frasco se le cayó de las manos y se rompió. Miró a Isabel, luego a mí. Su expresión pasó de la furia al pánico. Isabel, ¿qué haces aquí?, balbuceó. Isabel no respondió. Se lanzó sobre él, golpeándolo con su bolso de marca, gritando y llorando. «¡Monstruo! ¡Asesino! ¿Ibas a matar a tu mujer? ¡Me engañaste! Dijiste que solo os divorciaríais». Resulta que Isabel, aunque codiciosa, nunca había pensado en un asesinato. Quería dinero, un estatus, no ser cómplice de un crimen. Mi mensaje y lo que acababa de ver habían despertado su miedo más profundo. Si Javier podía matar a la mujer con la que había compartido 3 años, ¿qué le impediría matarla a ella y a su hijo algún día? «Cálmate, déjame explicarte», intentó defenderse Javier, pero la aparición de Isabel lo había desarmado. ¿Explicar qué? Lo he oído todo. El seguro de $1 millón. Eres un demonio. Voy a llamar a la policía. No quiero vivir con un asesino. Cállate, gritó Javier agarrándola del brazo. Desesperado, la bestia en él resurgió. Si llamas a la policía, lo perderás todo. ¿Crees que tú no tienes nada que ver? ¿De dónde crees que salía el dinero con el que te mantenía? Tú también eres cómplice. Yo observaba la escena, impasible. Los dos traidores se estaban destruyendo mutuamente. La función estaba a punto de terminar. Me ajusté la ropa, di un paso adelante, y mi voz firme se impuso a sus gritos. «Basta ya, no hace falta que discutáis más. La policía ya está en camino». Se giraron para mirarme,
Javier parecía un fantasma, Isabel temblaba. En ese momento, las luces de unas linternas aparecieron por el sendero, seguidas de pasos apresurados. ¡Alto, policía! La voz resonó. Eran los 2 detectives privados que había contratado, junto con la seguridad del resort y varios agentes de la Guardia Civil. Se abalanzaron sobre Javier y lo inmovilizaron, esposándolo. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el fin de su libertad y de sus sueños de riqueza. Javier fue reducido en el suelo, suplicando: «Carmen, mi amor, sálvame». Fue un error, una locura momentánea. Lo miré sin compasión. No fue una locura, Javier. Lo planeaste todo con mucho cuidado. Solo que te equivocaste en una cosa. Subestimaste a la mujer que despreciabas. Ella también sabe cómo defenderse. Isabel, a un lado, temblaba, pálida, abrazando su vientre. Me miró, intentó decir algo, pero bajó la cabeza, avergonzada y asustada. Los agentes de la Guardia Civil y el equipo de seguridad se abalanzaron sobre él, empujando su rostro contra la hierba húmeda y fría. El sonido seco y metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas puso fin a su libertad y a sus delirios de grandeza. Javier forcejeó, gritando negaciones inútiles. «Yo no he hecho nada. Solo estábamos discutiendo. Se equivocan». Yo permanecía en silencio junto al acantilado, el viento de la montaña despeinándome. Miré al hombre que una vez llamé marido, retorciéndose en el suelo. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Me acerqué a la gente al mando y, con mano temblorosa, saqué de mi sujetador la diminuta grabadora, aún activa. La luz roja parpadeaba como el pulso de la justicia. Dije con voz ronca pero clara: «Aquí tienen la prueba, agentes. Contiene toda su confesión, su plan para matarme y cobrar el seguro. Y hay más». Señalé su maleta tirada cerca. En el compartimento secreto hay un frasco con un somnífero y los guantes que iba a usar. También guardé una muestra del agua que me dio en el coche. Seguro que contenía un sedante. Al oír esto, Javier se derrumbó, mirándome como a una extraña. No podía creer que la mujer a la que consideraba tonta y fácil de manipular le hubiera tendido una trampa tan meticulosa. Isabel, a su lado, pálida y temblorosa, también fue llevada a la comisaría para declarar como testigo y persona implicada. Vi cómo se llevaban a Javier, caminando encorvado, con la cabeza gacha. Había comprado un seguro de 1.000.000 de euros por mi vida, pero lo único que obtuvo fue una sentencia de cárcel y el desprecio de la sociedad. Dinero, estatus, amante, todo se desvaneció como el humo en la cima de aquella montaña. Esa noche, en la comisaría, escribí mi declaración. Cada detalle, cada dolor, cada palabra era como abrir una herida, pero también como extirpar un tumor. Al terminar, supe que había cerrado para siempre ese capítulo de mi vida. Salí de la comisaría al amanecer. El aire frío era puro y limpio. La noticia del arresto de Javier por intento de asesinato y fraude al seguro se extendió como la pólvora. Al día siguiente, en la oficina, presencié una tragicomedia. Dolores, mi suegra paralítica, al enterarse de la noticia, se plantó en mi lugar de trabajo para montar un escándalo. Apareció despeinada, pero sin bastón y sin cojear. Entró gritando: «¡Zorra! ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Tú le tendiste una trampa!» «¡Víbora!». Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero tenía una fuerza sorprendente. Se revolvía, gritando: «¡Auxilio! Mi nuera ha matado a mi hijo. Lo ha metido en la cárcel». Yo la observé con calma. Los compañeros y clientes se arremolinaban, algunos grabando con sus teléfonos. Me acerqué a ella y dije en voz alta: «Mamá, qué bien te veo hoy. ¿No estabas paralítica? ¿No necesitabas ayuda hasta para ir al baño? ¿Y ahora luchas como una campeona con los guardias?». Mis palabras la dejaron helada. Miró sus piernas firmes, luego a la multitud. Se sonrojó y luego palideció. En su ira, había olvidado su papel de inválida. Intentó fingir un desmayo, pero era tarde. Los vídeos ya habían capturado su milagrosa recuperación. Le dije a la multitud: «Miren bien. Esta es la suegra paralítica a la que he servido durante meses. Ella y su hijo planearon matarme por un seguro de 1.000.000 de euros. Ahora que lo han pillado, viene a montar el numerito». Las risas y las miradas de desprecio se dirigieron a ella. ¡Qué actriz! Fuerte como un toro y se hacía la enferma. De tal palo, tal astilla. ¡Qué maldad! Abrumada por la vergüenza, Dolores soltó un chillido y salió corriendo, olvidando incluso fingir la cojera. El vídeo se hizo viral. El juicio de divorcio fue rápido. Entré en el juzgado con la cabeza alta. Javier, en el banquillo con uniforme de preso, parecía haber envejecido 10 años. No se atrevía a mirarme. Con las pruebas en su contra, confesó. Fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de asesinato y estafa.
En cuanto al divorcio, el juez me otorgó todos mis bienes prematrimoniales, incluido el piso. El dinero de la cuenta conjunta se me asignó en su mayor parte como compensación. Javier salió no solo con las manos vacías, sino con una enorme deuda y una larga condena. La casa de $500,000, por supuesto, nunca existió. Cuando se enteró, gritó de rabia en la cárcel, odiándose por haber caído en su propia codicia. Isabel también tuvo un final amargo. Dio a luz a un niño, pero una prueba de ADN para la filiación reveló que no era hijo de Javier. Resulta que, mientras estaba con él, también mantenía una relación con otro hombre. Al saberlo, Dolores sufrió una crisis de ansiedad. Su sueño de un nieto heredero y una vida de riqueza se hizo humo. Ahora, sin casa, con su hijo en la cárcel, vivía de la caridad de parientes lejanos, soportando el desprecio del pueblo. Al salir del juzgado, respiré hondo. El cielo estaba de un azul intenso. No miré atrás. El pasado estaba enterrado. No los odiaba. Ya estaban pagando su precio. El mayor castigo no es la cárcel, sino el remordimiento y la soledad. Tomé un taxi. Al aeropuerto, por favor. Iba a empezar un nuevo viaje. No para huir, sino para encontrarme a mí misma. 3 meses después, estoy sentada en el balcón de un pequeño apartamento con vistas al mar en Barcelona. El viento mece mi vestido. He aceptado un traslado a la sede central de la empresa en Europa, una oportunidad que había rechazado muchas veces por mi familia. A mis 30 años, empiezo de nuevo, en una ciudad nueva, pero con una paz que nunca antes había sentido. Un mensaje de mi madre. Hija, dicen en el pueblo que Dolores ahora vende cupones en el mercado. El otro día se encontró con una conocida y se puso a llorar, diciendo que si te hubiera tratado bien, no estaría así. Me da pena, pero es el karma. Sonreí. No sentía rencor. La vida es justa. Su arrepentimiento tardío no borra el daño, pero cierra nuestra trágica historia. Dejé el teléfono y miré el horizonte, donde el sol se hundía en el mar. El final de un día es el preludio de un amanecer más brillante. Recuerdo a la Carmen de hace 3 meses, una mujer llena de miedo, atrapada en una farsa. La Carmen de hoy es diferente. Soy libre, independiente, y me quiero más que a nadie. He aprendido que la felicidad no depende de un marido ni de promesas vacías. La felicidad está en nuestras propias manos. Cuando eres lo suficientemente fuerte para soltar lo que no te merece, descubres lo grande y hermoso que es el mundo. Alcé mi copa de vino y brindé al aire. Por Carmen, por este renacimiento. Apuré la copa, sintiendo el sabor amargo inicial transformarse en una dulzura profunda. Mañana tengo una presentación importante, y sé que brillaré. Las cicatrices del pasado siempre estarán ahí, pero ahora son medallas que me recuerdan mi fortaleza. Sonrío al viento, lista para volar hacia nuevos horizontes, donde solo me esperan la alegría y la paz.